Viernes 21 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las informaciones que aparecen publicadas en las portadas de los diarios de Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Tenemos distintas informaciones en las portadas, de nuevo el caso Blesa y algunas informaciones añadidas, sobre todo relacionadas con Cataluña. Vamos, si les parece, como siempre, del periódico más antiguo, más nuevo. Empezamos por el Diario Córdoba. Dice el Diario Córdoba, con una foto a 4 columnas sobre el tema Blesa: los familiares reciben en Córdoba confirmación del suicidio de Miguel Blesa. Una foto que firma Miguel Ángel Salas. En la foto, Gemma Gámez, la esposa de Miguel Blesa, la de la derecha con gafas, tras abandonar ayer el tanatorio de Las Quemadas junto a varios familiares. Dice el Diario Córdoba que la autopsia ratifica que el expresidente de Caja Madrid se pegó un tiro en el pecho. La esposa y los hermanos trasladan las cenizas para depositarlas hoy en Linares. El diario El Día también habla del asunto Blesa en la portada. En el sumario, la autopsia confirma que Blesa se disparó en el pecho con su rifle. Un amigo del ex banquero afirma que a Miguel le ha matado la presión, como a Rita Barberá, dijo. Y el diario ABC también el mismo asunto, el mismo parecido, información. La autopsia da la razón a la Guardia Civil. La causa de la muerte de Blesa fue el suicidio, que es lo que, como saben, se apuntaba desde primera hora. Básicamente las circunstancias, lo comentábamos ayer con Alfonso Alba, que estuvo muy cerca de la noticia en Villanueva del Rey. Todo apuntaba a que era el suicidio, por las circunstancias en las que se desarrolló todo este fatal suceso. Blesa estaba con unos amigos, se levantó de la mesa de desayuno, dijo que iba a mover el coche y, bueno, pues oyeron un disparo y cuando fueron estaba solo él, junto a su vehículo, con su escopeta y con un disparo en el pecho. No queda claro si murió en el mismo instante o si falleció algo después. La Guardia Civil ha constatado, pues que tenía pólvora en la mano, que por las circunstancias, por la forma de colocar el cañón, y porque estaba solo, lógicamente, porque el arma era suya, y porque además había una serie de indicios que indicaban, como decía ayer Fermín Gallardo, que este hombre había venido a Córdoba casi a suicidarse. Decía que este hombre, cuando viajaba, lo hacía con mucho equipaje, vino con lo opuesto prácticamente, y eso apuntaba a que no tenía intención de regresar. Y luego, bueno, pues también le pidió el teléfono de su mujer, o le facilitó el teléfono de su mujer, por si ocurría algo que no era nada habitual en esas circunstancias. Saben, ayer pues se practicó la autopsia por la mañana, se incineró el cadáver de Blesa y hoy recibirá sepultura en Linares, que es de donde era natural. Así que, bueno, ayer hubo una expectación mediática, lo vieron ya en todos los telediarios, con conexiones en directo desde el tanatorio de Las Quemadas y con presencia constante de familiares y amigos de este hombre. Dice el diario El Día que ha sido la presión la que ha matado a Miguel Blesa, igual que Rita Barberá. Efectivamente, cuando una persona fallece, las circunstancias que sean, no es motivo, lógicamente, de alegría y de jolgorio para nadie, pero no hay que olvidar que cuando una persona que está encausada, que está condenada, que ha sido objeto de un juicio con todas las garantías procesales y de la Constitución, y resulta condenado, como les digo, la presión se la ha echado a él encima. Me parece que es injusto ahora derivar la presión a la sociedad cuando los hechos delictivos por los que ha sido juzgado y condenado, pues apuntan a que él es el causante de esta presión que ahora pues dicen que sufría. Probablemente presión también tienen otras muchas personas que están en la prisión por hechos delictivos, algunos por unos delitos mucho de menor intensidad o gravedad por los que fue condenado Blesa. Así que me parece que en estos casos hablar de que la sociedad quien ha llevado a Blesa al suicidio parece un poco gratuito. Es verdad que esto me pasaría un mal trago. Bueno, también es verdad que un mal trago que se buscó él solo, nadie le obligó ni le forzó a que realizara las actuaciones que le condujeron a estas circunstancias. Así que nadie, repito, se alegra de que alguien fallezca, mucho menos ni Rita Barberá, ni Blesa, ni ningún otro, pero me parece que ahora descargar un poco la presión, es decir, que lo hemos matado entre todos, con la presión, con las manifestaciones, con los escraches que sufrió, con la pena del telediario. Saben que este hombre fue condenado y ya antes en los medios de comunicación. Creo que es eso, que no se ajusta a la realidad y que Blesa pues ha sufrido un castigo al margen del de la ley que él mismo se provocó con su actuación delictiva, como se determinó un tribunal.
Continuamos. Dice el diario El Día, que no toca este tema, sino que va por otros asuntos, a 5 columnas: la nueva ordenanza prohibirá los veladores en las zonas protegidas. La superficie máxima de ocupación será de 100 metros cuadrados y 75 metros cuadrados en el casco. El entorno de la mezquita o la puerta del puente serán espacios vedados para las terrazas. Este asunto aparece en algunos otros periódicos, lo he visto también en prensa digital. Bueno, saben que llevamos algunos meses ya con la polémica de los veladores. Por dos razones. La primera, por la ocupación de la vía pública, por la ocupación durante su actividad, y en segundo lugar, por la ocupación cuando no hay actividad, es decir, por la colocación de maceteros, de moquetas, de elementos que permanecen durante la noche, como son sombrillas, o toldos, o pérgolas, etcétera, etcétera. Desde que surgió la polémica, pensábamos, y lo seguimos pensando, que la solución para este asunto está en una ordenanza nueva. Es cierto que la ordenanza nuestra es antigua, que se modificó cuando entró en vigor la ley antitabaco, porque se previó, como se ha ocurrido, que hubiera una mayor incidencia, una mayor ocupación de la vía pública por parte de las terrazas de los establecimientos, pero parece que esa modificación sobre la ordenanza no era suficiente. La ordenanza actual es restrictiva, limita el uso de la vía pública para instalación de veladores, pero es cierto que no se está respetando y que ha habido una actitud laxa, una mano blanda por parte de la Gerencia de Urbanismo a la hora de aplicar la ordenanza, porque si se aplicara a rajatabla habría muy poquitos veladores en la vía pública. Recuerden que básicamente lo que más afecta en cuanto a la ocupación es la distancia que debe haber entre el último de la silla y la fachada. Debe haber 1,80, llevan 1 metro, y verán como hay calles en Córdoba, por ejemplo en Antonio Maura, donde para nada hay 1,80 m. Por ejemplo, en la ocupación de la vía pública durante la noche no debe quedar ni un solo elemento en la calle cuando se cierra el establecimiento, y saben que hay muchísimos locales que no solo dejan las mesas y las sillas amontonadas y amarradas con una cadena o una farola, que es algo bastante habitual y prohibido, por cierto, sino que se quedan en la calle maceteros, como les decía, pérgolas, moquetas, incluso vallas colocan algunos establecimientos. Y luego, en cuanto a la saturación de la vía pública, hay zonas, las zonas turísticas, por ejemplo, Cruz del Rastro o en la calle Romero Barros, donde es imposible, Romero de Torres, donde es imposible transitar, ¿no? La calle está la del Poto, no sé, Enrique Romero de Torres, donde no se puede transitar por ahí, porque está totalmente ocupada, la calle La Plata, por ejemplo. Bueno, pues la gerencia ha estado habitualmente pues conviviendo con estas circunstancias, con esta situación, dejando un poco ir hasta que los movimientos vecinales y peatonales, APATA o la Federación Alzara, pues se han puesto el grito en el cielo, han dicho que hasta aquí hemos llegado y que hay que aplicar la ordenanza, y si no nos gusta la ordenanza, modificarla. Bueno, pues parece que por fin se va a modificar la ordenanza, se prevé que entre en vigor el año próximo y va a limitar considerablemente la utilización de vía pública. Por ejemplo, Ángel de Saavedra, junto a la Casa Carbonell, pues era una zona bastante libre de veladores, y poco a poco se ha ido colmatando, y ahora se ha avisado que va a ser esa zona, por ejemplo, la que se afecte. Los espacios protegidos, las fachadas de bienes protegidos, por ejemplo San Hipólito o por ejemplo San Miguel, pues serán espacios que queden libres también de veladores, o se pretende que queden libres de veladores. Espacios de tránsito de la banda de Antonio Maura o de Chimeneón, donde son espacios ciudadanos, espacios para el disfrute, para el paseo, para el recreo, para el tránsito, que hasta ahora estaban vedados porque estaban totalmente saturados. Y luego hay zonas de Córdoba en las que hay mucho menos presión, pero se produce, lo que le digo, el abandono, dice la gerencia, dejar por la noche estos elementos, que no es solo que afee la vía pública, sino que además dificultan las labores, por ejemplo, de saneamiento. Una vía, por ejemplo, el vial norte, donde hay permanentemente instalado pues un jardín botánico, algunos establecimientos con macetas enormes, con moquetas, con vallas, pues por ahí no se puede limpiar, lógicamente, porque está permanentemente ocupado. Entonces la ordenanza pretende, pues esa modificación del actual criterio. Y en cuanto a los metros cuadrados, pues se habla de 100 metros cuadrados máximo, es decir, un espacio de 10 por 10, con un centenar de sillas, como mucho, y 75 metros cuadrados en el casco histórico. Que yo creo que más que medir por establecimiento, habrá que medir por calle. Habrá calles donde se puedan colocar muchas mesas, y habrá calles donde habrá que colocar incluso menos de esos metros cuadrados porque no quepan estas 100 metros cuadrados de ocupación, porque si hay 10 bares en una calle pequeñita, por mucho que aprietes, pues no va a haber ahí 1000 metros cuadrados para colocar
o los que fueran, ¿no? 10 y 10 bares. En la Avenida de Barcelona, por ejemplo, se calcula que hay unos 30 establecimientos, pues salen muchos metros cuadrados de ocupación de vía pública, que, como les digo, bueno, no siempre están llenos, además, se llenan solamente durante unas horas al día. En fin, creo que hace falta una regulación, una ordenación y, sobre todo, que se alcance por consenso. No solamente por consenso político, también por los agentes sociales, por los ciudadanos, por los propietarios, por las asociaciones, como les decía, colectivos peatonales. Creo que es una medida que afecta a todo el mundo. Se están invadiendo carriles bici, se están invadiendo aceras, se están invadiendo parques, espacios de recreo. Creo que la medida, creo que la normativa merece un consenso y hasta entonces mejor que estemos como estamos, ir aplicándola en la medida de lo que sea posible. El diario ABC se marcha a Cataluña. Dice: la justicia no se detiene ante las instituciones tomadas por el nacionalismo. La Guardia Civil entró ayer en la Generalitat y en el Parlamento catalán en busca de pruebas sobre la trama corrupta del 3%. El gobierno de Puigdemont se inventó una falsa resistencia a la orden judicial. También el diario El Día toca este tema en su portada. En la foto, de hecho, en la portada, titula: la Guardia Civil reclama información en el Parlamento de Cataluña. Los agentes investigan en la Cámara y en la Generalitat las comisiones del 3%. La foto, los agentes de la Guardia Civil salen de la sede del Parlamento de Cataluña. Tanto la foto del Día como la de la ABC que hemos visto son fotos que vienen de su edición nacional. La de esta que vemos es de EFE, la que veíamos antes es de Associated o de Franple, no sé dónde, es una foto de agencia también. Bueno, en el caso ya lo conocen porque lo oyeron ayer seguro los telediarios, lo trae también el Córdoba. La Guardia Civil rastrea la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. El fiscal anticorrupción se persona en la sede junto a los agentes. Como le digo, es un tema que viene de muy antiguo. Hace muchos años, muchísimos años, décadas, desde que se denunció la existencia de estas comisiones del 3%. Básicamente, la práctica que se denuncia y que está, no digo demostrada, pero bastante aceptada por todas las partes, es que el partido, entonces Convergencia y Unión, ahora PDeCAT, el Partido Democrático de Cataluña, recibía unas comisiones gracias a los contratos públicos. Es decir, se contrataba una obra pública que costaba 100 millones de euros, pues 3 millones era la comisión, el famoso 3%, el 3% que decía en su día Pascual Maragall. La vinculación de estas comisiones con el partido, como le digo, sin estar demostrada del todo, sí que ha salido a la luz ahora en el caso Palau, porque en el Palau de la Música de Cataluña también había unas prácticas muy similares y se derivaba a la fundación de manera que se camuflaban ahí estas comisiones. Bueno, pues el juez ha decidido que tiene que seguir avanzando y ayer pues entró en las instituciones, dice el diario ABC nacionalista, bueno, en las instituciones directamente, en las que existen en Cataluña, que son el gobierno catalán, el Parlamento catalán, o sea, la Generalitat y el Parlamento, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, parece que es lo que tenía que haber ocurrido. Quizá hay quien vincula esta actuación de la justicia con los movimientos secesionistas o segregacionistas o separatistas de Cataluña, pero es cierto que la justicia lleva su ritmo. Que coincida o no, pues da lugar a mucha suspicacia. ¿Por qué durante tanto tiempo se ha dejado ir y ahora que parece que el proceso está llegando a un punto de no retorno, de conflicto, pues se actúa más contundentemente? Quizá hubo que haber resuelto esto mucho antes, pero como le digo, esto viene de la época de Pujol presidente, luego pasó la época de Artur Mas, la época de Maragall, la época de Montilla, la época de nuevo de Mas, de Puigdemont, es decir, que hay una serie de... Ha pasado muchísimo tiempo desde que se empezó a denunciar estas comisiones irregulares, ilegales, por supuesto, como para que sea ahora cuando se actúe. Yo creo que habría que haber actuado antes, pero siempre la justicia, decimos, va muy lentamente. Más cosas. Aparece en todos los periódicos la foto de Ángel María Villar, el todavía presidente de la Federación. Digo todavía porque parece que va a ser apartado muy pronto de su cargo. Dice el diario Córdoba: el juez Pedraz envía a la cárcel sin fianza a Villar y a su hijo. El presidente de la Federación Española de Fútbol creó un entramado para desviar fondos públicos. Y en el diario El Día, la parte alta del periódico, foto también para Villar. El juez decreta prisión sin fianza para Villar, que pasó la noche en Soto del Real, que debe ser una cárcel pues de élite, porque tiene una población de cierto nivel, no es como antiguamente Carabanchel. Y el diario ABC, foto para Gorka Villar y para su padre, para Ángel María Villar. Villar y su hijo a la cárcel por lucrarse con la Federación. El máximo dirigente del fútbol español disponía de 5.200.000 euros de la Real Federación para su uso personal. Bueno, si irán poco a poco conociendo detalles, saben que básicamente no ha habido, en este caso, aparentemente, tendrá que determinarlo el juez, una utilización de dinero público, sino que se hacía era utilizar los fondos de la Federación
que bueno, es una entidad privada, aunque de derecho público, pero tiene sus propios recursos, usaban sus fondos para su enriquecimiento. Se proponían contratos que a veces no eran beneficiosos, no eran rentables para la propia federación, pero sí lo eran para los actores, para Villar y para su hijo, que parece que era un poco quien actuaba como el brazo ejecutor de su padre. Por ejemplo, se contrataba un partido de fútbol, un bolo veraniego de la selección, y en lugar de contratarlo al precio normal de mercado, se abarataban los importes, siempre y cuando se contratara a la empresa de Gorka, o a otra empresa en ocasiones que también fuera afín, para la organización, y se quedaban ellos con esas comisiones. Bueno, pues eso es un poco lo que se va a poner en cuestión, porque el resto de asuntos que están aflorando, esto de beneficiar a una federación territorial u otra, esto de beneficiar a un club u otro, esto de darle más dinero a un sitio u otro, siendo malas prácticas, no sé hasta qué punto es delito. Es decir, estamos muy habituados a que cualquier persona que maneja presupuesto beneficie a sus afines. Incluso he llegado por ahí a ver un correo en el que decía que amenazaba a Villar que si no le votaban le perjudicarían. Bueno, yo creo que esto ocurre en todas las elecciones, y no quiero señalar a nadie con el dedo, pero en cualquier elección de estas que hemos visto, incluso interna, de cualquier partido político, ha habido amenazas denunciadas, y eso no es un delito, son malas prácticas que deberían llevarle al castigo del destierro, en su caso, de la federación. Pero no sé hasta qué punto eso es delictivo. Lo que sea delictivo es la mala praxis, la mala práctica, la mala administración de los fondos que se le entregan, y sobre todo cuando son para su propio beneficio. El tema de la fianza o no, yo creo que la justicia debía ser en este caso mucho más objetiva y más imparcial. Es decir, si los delitos de tal tipología tienen posibilidad de ser eludida la prisión condicional bajo fianza, que se eluda, y si no, no. Pero a veces es muy chocante que hay dos personas juzgadas por delitos muy parecidos, uno entra en prisión, la puede eludir después de pagar una fianza, y en otro caso no. Y hemos visto cómo ocurre con Rato, con Bárcenas, con Rafael Gómez, con Sandokan, por ejemplo, que pagó su fianza por delitos económicos, y otros casos pues no, van directamente a la cárcel y no salen. Por ejemplo, González, el de la Comunidad de Madrid, Granados, ¿no? Hay gente que se queda en la cárcel y hay gente que no, dependiendo de lo que diga el juez, porque habitualmente el argumento del juez es que pueden escaparse, pueden fugarse. Creo que todas estas personas de las que estamos hablando son personas que han acumulado una importante riqueza, patrimonio, y en todos tienen en la mano salir del país y eludir la acción de la justicia. El criterio muchas veces parece que queda en manos del juez. Yo no le deseo ni cárcel ni no cárcel. La justicia le juzgará a todos ellos, a todos los que le he dicho, y si son condenados irán a prisión. La prisión que ya llevan cumplida se les contará de la pena. Pero bueno, muchos de ellos que siguen insistiendo que son inocentes, pues es una prisión gratuita, entre comillas, ¿no? Que luego no se le puede descontar de nada por si salieran absueltos. Pero digo que son criterios. Parece mucho más claro cuando es un delito, un crimen de sangre, ¿no? Si es un asesino, parece lógico que no se le deje libertad bajo fianza, o si es un terrorista, o si es un violador, no sé. Pero cuando son delitos económicos, con personas que están muy arraigadas a su entorno, que tienen cuentas controladas, que la policía les investiga, les sigue, yo no sé hasta qué punto esa discrecionalidad con la que actúa un juez que decide a este le impongo fianza o a este no se lo impongo, por penas mucho mayores de las que pueden caerle a lo mejor a Villar. Urdangarín, por ejemplo, no entró nunca en prisión, siempre se decretó su fianza para que pudiera eludir hasta que llegase el momento de ejecutar la sentencia. Digo que parece que hay una discreción que a veces puede no comprenderse desde por lo llano, que vemos la acción de la justicia pues, muy discrecional, a mí me lo parece al menos. Bueno, vamos con la situación, con la información local de los periódicos. El diario Córdoba trae en su portada un dato estadístico. Dice, la cifra de viviendas nuevas se dispara en Córdoba un 95% en un año. En el primer trimestre se han edificado casi tantos pisos como en todo el 2016. La verdad es que son cifras pequeñas, siempre lo decimos, cuando las cifras son bajas es relativamente fácil disparar números. Hablamos de 223 inmuebles, que son muy pocos con respecto a lo que se construía a finales de la década de primeros años 2000, 2008, 2007, 2006, donde se construían muchísimas viviendas. Como les digo, en este caso, entre enero y marzo, se han construido 223 pisos, frente a 114 que hubo en ese trimestre el año anterior, sobre un total pues muy parecido al total que tenemos nosotros en este primer trimestre.
¿A qué se debe eso? Pues básicamente a que la economía tiene otra pinta, a que los créditos están fluyendo de otra manera, a que hay mayor garantía en los puestos de trabajo y, de nuevo, estamos recuperando esta actividad o este negocio el negocio inmobiliario, la compraventa de viviendas. Claro, como siempre decimos, ahora se trata de que no se infle de nuevo la burbuja, de que la construcción, el ladrillo, pues se desarrolle de una manera sostenible, que no se, como ocurrió en los primeros años del siglo XXI, que se construya arbitrariamente en zonas donde no se iban a ocupar, que fue casi todo para la especulación, y eso ha dado lugar a este tipo de problemas que hemos estado tanto tiempo en resolver. Las cifras actuales son similares a las del 2013, pero claro, 2013 era la cola de lo que se construyó, de lo que estaba construyéndose desde el 2007, 2006, 2008, 2009. Algunos edificios fueron ralentizando mucho su construcción y acabaron, pues eso, en 2013, que es la última cifra similar a la que tenemos ahora cuando estamos en pleno repunte. Más cosas. Dice el diario El Día: el cogobierno reabre el debate sobre el nombre de Cañero. También en este asunto, en este mismo tenor o parecido, el diario ABC habla también de esta comisión de memoria histórica, pero para otra calle, para la Victoria, el Paseo de la Victoria bajo el foco de la comisión de memoria histórica, dice el diario ABC. Bueno, pues saben que la memoria histórica está analizando el callejero para ver hasta qué punto se siguen utilizando nombres de personas vinculadas con la guerra civil, con la represión franquista, en nuestro callejero, en nuestras calles. Pues aparecen algunos nombres y se están elaborando una serie de fichas para ver hasta qué punto la vinculación de esas personas con la calle se debe a su actividad política o a otros méritos, ¿no? Por ejemplo, se está analizando la calle Periodista Quesada Chacón, la calle Cronista Rey Díaz, que tiene colegio, por cierto, la calle Fernando Fernández Martínez, Joaquín López Zuizzi, Periodista García Prieto, Cañero, por ejemplo, el Vallellano también, el Paseo de la Victoria. Claro, quizá lo de la Victoria es lo que más raya, ¿no? Porque el Paseo de la Victoria, la Victoria a la que hace referencia el paseo, no es de una victoria militar. Se refiere a un convento que hubo en esa zona, la zona de la Trinidad, donde está ahora la zona, por ese inmueble, que pasaba a aquel lado del paseo cuando no había paseo. Y que, eran unos monjes. Por cierto, el nombre de la Victoria de ahora, el Paseo de Victoria, es el mismo origen que el del municipio de la Victoria. También aquel municipio de la Victoria tiene que ver con un convento, con los monjes de la Victoria. Bueno, que en su día se llama la Victoria porque en su día sí que en la época de su fundación se les vinculó con actividad militar. Pero no tiene nada que ver ni con la Victoria del franquismo ni con otra Victoria. Por eso creo que raya un poco la inclusión del Paseo de la Victoria en este nomenclátor, en esta relación de calles afectadas. La plaza de Cañero, es la más cuestionada quizá de todas ellas. Cañero es, como saben, un rejoneador vinculado con el franquismo, era militar, se le relaciona con la represión posterior a la guerra civil. Ha estado cuestionado siempre. Cañero cedió esas huertas que eran suyas, la huerta de la Viñuela, que era de su propiedad, para la construcción de viviendas sociales durante la posguerra. Había una situación complicada, sobre todo en unos municipios, y se facilitó por su parte esa huerta de la Viñuela para que se construyera allí el barrio que lleva su nombre. Bueno, lleva su nombre en la conciencia colectiva, porque no se llama barrio de Cañero aquello. Hay una plaza de Cañero, que es la de la iglesia, que sí que se llama así, aunque realmente tampoco ha tenido nombre siempre. Se le llamaban por las calles que componen la plaza, porque plaza como tal era más bien un ensanche que una plaza. Es verdad que se llama ahora plaza de Cañero y es la que se pone en cuestión. En cuanto a Vallellano, como saben, el ministro de Fomento en la época, durante el franquismo, en los años 50, era suegro de Cruz Conde. Y, pues gracias a la presencia de este hombre en el gobierno, es cierto que se construyeron en Córdoba pues grandes infraestructuras. Por ejemplo, la avenida de Minazara corresponde a su época, también el puente de San Rafael. Bueno, pues ahora tiene que ver la comisión si la avenida de Conde Vallellano pues ese reconocimiento se hizo por su aportación al desarrollo urbanístico de Córdoba o por su aportación a la represión franquista. Como le digo, es un tema complejo. También se habló de Cruz Conde, de José Cruz Conde o de Antonio Cruz Conde, que en caso de Antonio Cruz Conde es el Parque Cruz Conde que lleva su nombre. Y luego los periodistas que le contaba, algunos vinculados al régimen, hay algunos que la vinculación es más remota, otros que es muy evidente, hubo quien trabajó para el gobierno civil, en fin, es cuestión, se están analizando
se están analizando las fichas, se han abierto fichas de todas estas calles conflictivas y quizás, bueno, lo que sea el periódico, el tema de la Victoria, creo que va a salir porque no tiene nada que ver con el franquismo, al menos que yo sepa. Yo creo que está más que contrastado la vinculación con ese otro nombre, porque es anterior incluso el nombre a la Guerra Civil, y el tema de Cañero, bueno, pues probablemente al final sí que se le acabe, aunque es muy difícil cambiar el nombre de un barrio, porque al final no sé cómo se cambiaría para que la gente le llamara de otra manera cuando lleva desde su origen llamándosele como se le está llamando. Más cosas de local, dice el diario El Día que el Palacio de la Merced acogerá hasta finales de año 4 ferias comerciales. También lo aborda el diario ABC, la parte alta de su portada, la página 2. Diputación sigue apostando, dice, por un otoño lleno de ferias comerciales. Bueno, realmente tampoco hay grandes novedades, porque son casi las mismas que se vienen desarrollando en los últimos años. Intercaza, un foro de empleo, el FIMART y la Feria de los Municipios, es decir, que son los 4 colectivos, 4 citas comerciales habituales. Es cierto que durante otros periodos, pues había otras referencias, muchas más citas, recordemos cuando había desde Expomiel hasta la del aceite, había un montón de ferias comerciales y poco a poco se fueron eliminando, básicamente porque no tenía mucho sentido, había decaído, la producción se había ido poco a poco viniendo abajo, cada vez había menos firmas que participaban, menos negocio, ahora se quiere recuperar, pero como les digo, lo que hasta ahora se ha presentado no son muchas novedades. Ana María Carrillo, que es la diputada que habíamos en la foto de la ABC, lo presentó ayer, pero como les digo, tanto Intercaza como el Foro Impulso, como el FIMAR, como la Feria de Municipios son citas habituales. Bueno, el Foro Impulso creo que no es una feria en sí, sino que más bien un encuentro. Pero bueno, son ferias que yo creo que están bien, hay que recuperar la actividad comercial y sobre todo volver a hacer de Córdoba el motor de la provincia, que creo que se ha hecho cierta dejación en los últimos años, y recuperar esa actividad. Tampoco sin volvernos locos, hubo un momento que había una feria cada 15 días, cuando no había ni empresas, ni personal, ni actividad comercial para justificarla, pero creo que sí que es necesario que haya un poquito más de actividad y a ver si después de estas 4 vienen otras pocas de ferias más. Vamos acabando con el asunto. En cuanto a local, dice el diario ABC que los cocheros turísticos están entre la dura competencia y las irregularidades internas. Bueno, es un sector en crisis eterna. Yo recuerdo haber hablado de este asunto hace años, con las mismas quejas que tienen ahora. Básicamente, bueno, pues que tienen una competencia por todos sitios y que es muy difícil mantener esta actividad. En Córdoba hay 25 cocheros, ha llegado a haber hasta 30, cocheros turísticos me refiero, y trabajan días alternos porque ellos saben que no hay actividad para todo el mundo. Dice el diario ABC, entrevista, encuesta, algunos de ellos, dicen que habitualmente hacían hasta 6 paseos diarios y que ahora el que consigue subir a 2 familias distintas, pues se da con un canto de los dientes. Dicen que hay un problema con la competencia. Básicamente viene del autobús turístico, del City Sighting que cobra mucho menos que ellos. De ese cuento que un paseo en coche de caballos cuesta 45 euros por media hora de paseo, un poquito más. El autobús turístico vale 17 euros, con mucho más facilidades, se van bajando y subiendo todo el día, van utilizando este autobús turístico. Van fresquitos, le van explicando cosas. En fin, creo que la competencia, el cochero es más folclórico, más típico, tópico, mientras que el autobús turístico, bueno, es más eficiente, hay que reconocer que tiene sus ventajas. Así que o se reinventan o difícilmente podrán mantener su actividad. Y luego, esto que habla de irregularidades internas, es porque el anterior presidente del colectivo consiguió recabar una serie de fondos propios y ajenos, es decir, de los propios asociados y subvenciones públicas que le llegaron. Se supone que era para comprar uniformes para los cocheros, para colocar sombrillas y estandarizarlas. Saben que ahora hay cocheros que llevan todo de sombrillas, bueno, pues muy cuestionables, ¿no? También para una formación para los cocheros. Se han utilizado este servicio, o conocen a alguien que lo haya hecho. Hombre, no toda la información que dan es la más correcta, ¿no? Bueno, pues para todo eso reunió en torno, dicen ellos, 70.000 euros e incluso consiguió la cesión de 2 coches de caballos del ayuntamiento para ponerlos en funcionamiento. Este hombre se ha perdido, se llama Curro Sanz, se ha perdido y se ha perdido junto con él, se ha perdido el dinero que había conseguido recaudar y también creo algunos de los coches que estaban siendo utilizados. Bueno, pues esa es que también parte de la crisis que sufren los cocheros. ¿Qué nos queda? De local creo que ni nada. Se habla de Venezuela, los periódicos, se ven que ayer hubo huelga general, según la feria, como siempre, según le ha ido, según el gobierno de Maduro, apenas tuvo incidencia, según los organizadores, pues rozó el 90%. Bueno, habrá que echar cuentas y que alguien cuente de manera un poco más objetiva, porque esas cuentas no nos sirven.
Y poco más, también habla de Maduro el diario ABC. Una última noticia, el diario Córdoba, que trae un cintillo en su portada para un asunto propio. El diario Córdoba recibe el Premio Andalucía de Turismo 2017 y bueno, pues se lo señala lógicamente en su portada y habla de tanto de ellos como el resto. El Córdoba ha sido galardonado en la categoría de comunicación, lógicamente, y otras empresas, por ejemplo, Sevilla Endesa lo ha hecho como institución público-privada, en fin, hay una serie de galardones que están repartidos y están publicados, en este caso, lógicamente, en el diario Córdoba. Así que hasta aquí llegamos, como cada día, les agradezco su atención, les dejo con Ángeles Mellado y con su Café Media. Volvemos el lunes, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.